Bien, 11 de la mañana, 4 minutos. Nos conectamos nuevamente con nuestro compañero Eduardo Hernández porque usted tiene un invitado justamente para hablar de este tema del presupuesto general de la Nación, Eduardo. Hola, Cata. Sí, son advertencias que lanzó en las últimas horas la Contraloría General de la República, preocupantes relacionadas con las finanzas del Estado. Y esa es la razón por la cual a esta hora invitamos a Alejandro José Ovalle. Él es Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas. Gracias por estos minutos, Contralor. Bienvenido. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente es un análisis muy amplio el que esbozaron ustedes en las últimas horas, pero quisiéramos, si le parece, que lo dividiéramos por capítulos. En un principio, ¿qué fue lo que ustedes encontraron en la Contraloría frente a la ejecución de los recursos o a la falta de ejecución de recursos por parte del gobierno el año pasado? Digamos que en el 2024 hubo muchos problemas en la ejecución del presupuesto. Acordémonos que hubo unos recortes presupuestales de aproximadamente de un presupuesto de 502 billones, se recortaron 28 billones de pesos, quedando en 475 billones. De estos 475 billones, solo se ejecutaron aproximadamente 454 billones y se generaron reservas presupuestales a final del año 2024 que vienen ejecutándose en el año 2025. Lo que queremos es que, o advertimos que este comportamiento no se repita en el 2025 y tengamos una ejecución completa y estable dentro del presupuesto general de la Nación. Delegado, ¿frente a qué rubros estamos hablando que ustedes hacen esa advertencia sobre qué rubros el gobierno no cumplió con esos ítems o con esas metas? El año pasado se dejaron 61 billones en reservas que se vienen ejecutando en el año 2025. El presupuesto, como es de vigencia anual, debería ejecutarse completamente durante la vigencia en que se aprueba. Esos 61 billones de reserva se vienen ejecutando durante el año 2025 y principalmente el rubro en el cual hubo la mayor constitución de reservas es el de inversión, con aproximadamente 35 billones de pesos. Y hay gastos, digamos, o falta de ejecución de rubros que tengan que ser invertidos anualmente. Es decir, yo, por ejemplo, hago una contratación que sé que es una contratación periódica y no sé hasta qué punto dejaron de contratar en 2024 para hacerlo en 2025, pero ya se viene encima también la contratación de este año y la del año entrante. Claro, digamos, la reserva se constituye cuando ya tienes el contrato en el 2024, pero no se ha desarrollado en su totalidad en esa misma vigencia. Tienes que reservar recursos para poder continuar con ese contrato en el 2025. Entonces, como usted lo menciona, ya en el 2025 eso genera presiones en la ejecución del presupuesto vigente y también en la caja que tiene el gobierno. Ustedes en esta advertencia, delegado, señalaban o piden más bien una rigurosidad en la planeación de este presupuesto del año 2026. De algún modo, vaticinando esos recortes que ya debe hacer el gobierno y esos movimientos que debe hacer el gobierno a nivel financiero. Frente a esa rigurosidad que ustedes ya están como pidiendo o alertando, ¿qué debería hacer el gobierno nacional a partir de este momento? Lo que tenemos que mantener los niveles de recaudo tributario, porque acordémonos que el recaudo tributario es la principal fuente de financiamiento del gasto. Si no tenemos un buen comportamiento en los ingresos tributarios, pues vamos a afectar la ejecución del gasto. Para el año 2025, acordémonos que el presupuesto ya viene recortado por 12 billones, porque no se aprobó la ley de financiamiento propuesta a finales del 2024 y el presupuesto de ingresos ya viene financiado por 12 billones y hay un aplazamiento de gastos por ese mismo valor. Lo que queremos y hacemos el llamado es a fortalecer los mecanismos de recaudo tributario de tal manera que no se afecte la ejecución del año 2025 y podamos tener una ejecución normal que se traduzca en bienes y servicios públicos que necesita el país y que no se repitan estos comportamientos para el presupuesto del 2026, que ya, como ustedes conocen, ya la propuesta viene desfinanciada por 26.3 billones de pesos, que está sujeto a una nueva ley de financiamiento que ha sido anunciada por el gobierno y que posiblemente sea radicada mañana en el Congreso.
Uno se pregunta como ciudadano, delegado, y es, pues si definitivamente el gobierno está haciendo unos cálculos de gasto, pero en realidad no se gasta todo el dinero que planeó, ¿para qué está buscando más plata? Esa es parte de la discusión que tiene que darse en el Congreso. Si la ejecución, se prevé que la ejecución no va a ser la adecuada durante este año, esa debería ser la base real para poder programar los presupuestos de los siguientes vigencias, para que no podamos tener el desfase nuevamente que se presentó principalmente en el 2024 y que venimos arrastrando en el 2025. Esa es una pregunta clave que se está haciendo el Congreso de la República, que viene discutiendo el presupuesto general de la Nación. ¿Para qué pedir más recursos si realmente posiblemente no vamos a tener la capacidad institucional para ejecutarlos todos? Y sometemos a la economía y a la sociedad a una nueva reforma tributaria que de alguna manera va a afectar el bolsillo de todos los colombianos. Delegado, háblenos un poco o amplíenos un poco el tema de los riesgos legales y contractuales de no ejecutarse correctamente este presupuesto. Digamos, riesgos legales, una vez usted tenga un contrato, el Estado está obligado a ejecutarlo, a recibir los bienes y a pagarlos. Digamos, el riesgo legal sería que no existiese caja para poder pagarlos o que no se honraran esas obligaciones, pero siempre y cuando existan los recursos y se vengan ejecutando normalmente los proyectos, no debería haber ningún tipo de riesgo legal porque el Estado está en la capacidad para poder sufragar esos gastos siempre y cuando hayan sido ejecutados de una manera adecuada y estén los recursos presupuestados. Contralor, normalmente ocurre esto en los gobiernos, digamos, que hacen unos cálculos y a veces la ejecución, digamos, no llega al 100% del dinero que Así se es. calculó. Pero me gustaría que usted nos ayudara a entender en esta oportunidad qué tan grave es si lo comparamos con otros años o inclusive con otros gobiernos. Discúlpame que se fue la imagen un momentico, no alcancé a escuchar. No, le decía, Contralor, que nos gustaría que nos ayudara a entender, poniéndolo en perspectiva frente a otros años e inclusive otros gobiernos, qué tan grave es el tema del rezago en ejecución en esta oportunidad. Digamos, si lo miramos en los últimos 5 años, para ponerlo en perspectiva, en el año 2023 a 2024 se constituyeron reservas por 31 billones de pesos, cuando veníamos con unos niveles de 10 y 15 billones de pesos anualmente. En el año 2024 la constitución de reservas creció en un 75%, llegando a los niveles que ya mencioné de 61 billones. Y por otro lado, la ejecución de los ingresos tuvo un desfase de aproximadamente 75 billones el año pasado. O sea, hubo digamos, un rompimiento de esa tendencia. Como usted bien lo menciona, no todos los presupuestos se ejecutan al 100% porque por su naturaleza es un presupuesto que está sujeto, digamos, a algún tipo de variaciones o de contingencias. Pero observamos que en los 2 últimos años, posteriores al 2023, con lo que conocemos de los comportamientos del ingreso y de los problemas que hubo en el recaudo tributario, se han presentado estos problemas en la ejecución del presupuesto y hemos generado estos niveles de reservas presupuestales que indican de alguna manera que el presupuesto no se ha ejecutado correctamente como debería ser. Usted nos mencionaba también hace algunos segundos, delegado, que hay que fortalecer el tema del recaudo tributario. Si bien pues se conoce, se sabe que se han presentado unas tasas bastante bajas a nivel de este recaudo tributario, ¿cuáles serían otras opciones que tendría el gobierno nacional pues en materia de este presupuesto, más allá del tema de la ejecución? Digamos, la principal fuente son los recursos tributarios y los recursos de capital. Si el recaudo tributario no es suficiente, pues tendría que acudir a otras fuentes de financiamiento como es el recurso del crédito. Y ya sabemos que tenemos unos niveles de crédito bastante altos que están en los límites que determinaba la regla fiscal. Entonces, ese es el riesgo. Si no fortalecemos nuestros ingresos propios, tenemos unos gastos que de alguna manera tienen algún grado de inflexibilidad, o sea, que son fijos. Por lo tanto, el gobierno tendría que acudir a otras fuentes alternativas, como podría ser mayor endeudamiento, y eso podría ir en contra de lo que determina la regla fiscal y sus límites, que son los niveles prudentes. Delegado Valle, quizá una pregunta final.
¿Qué tanto agrava todo este panorama que usted nos está exponiendo a esta hora el hecho de que en 2025 ya nos estemos gastando parte del dinero que se debería recaudar en el año 2026 con el famoso anticipo de la renta para empresas? Digamos, eso es una estimación que tiene el Ministerio de Hacienda, aproximadamente unos 3, 4 billones el efecto. Lo que llamamos la atención es que dentro del presupuesto que se está presentando de ingresos para el 2026 se tenga esa previsión del efecto que ese anticipo puede tener sobre las devoluciones en el 2026, como usted mismo lo menciona. Parte de los problemas del recaudo en el 2024 fue que no se tuvo esa precaución. En el 2023 también se autorizaron anticipos de renta, pero no se tuvo la precaución de definir que eso iba a afectar en el 2024 a través de devoluciones. El llamado de atención que ya hacemos al Ministerio de Hacienda es que en la planificación financiera de los ingresos y de los gastos se tengan en cuenta claramente estos efectos para que no tengamos sobresaltos en la ejecución del presupuesto. Delegado, es decir, para los que no entienden muy bien de estos temas, uno podría decir las finanzas están muy desordenadas. No diría que desordenada porque tenemos un estatuto presupuestal bastante robusto, tenemos una institucional bastante robusta. Lo que queremos es que se planifique con los supuestos más realistas que podamos y atendiendo las condiciones económicas y sociales que actualmente tenemos. Sabemos que el gobierno tiene un plan de gobierno que quiere ejecutar, pero también tiene que tener en cuenta cuáles son las limitaciones fiscales y financieras que tenemos actualmente y que vamos a tener en el 2026. Bueno, Contralor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Es el Contralor Delegado para la Economía Gracias y por la Finanzas invitación. Públicas, Alejandro José Ovalle. Muchísimas gracias a usted y, por supuesto, a nuestro compañero Eduardo Hernández. También gracias por estar con nosotros. Vale, un abrazo.